electrones, ese es el enlace covalente. Pues la densidad electrónica, por eso he puesto el guioncito más cerca a, la densidad electrónica estará muy cerca hacia A. Eso va a conferir una reactividad importante a esta molécula, y eso se observa también en las biomoléculas, que son, recuerdan, el objeto de estudio de bioquímica. También es importante recordar esta propiedad en la molécula del agua, que forma enlaces covalentes, lo que le permite actuar como un solvente universal. ¿Cuáles son los elementos químicos que están presentes en los seres vivos? Pues habíamos visto que están, hablando de la electronegatividad, vale la pena recordar que a medida, fíjense mi cursor, que a medida que avanzamos hacia la derecha de la tabla periódica, pues la electronegatividad va a ir aumentando. Eso significa que todos estos elementos son más electronegativos que los que están a la izquierda de la tabla periódica. Así que aquí mismo, interiormente aquí, el flúor es más electronegativo que el oxígeno más electronegativo que el nitrógeno y el nitrógeno más que el carbono, y cualquiera de estos más electronegativo que el hidrógeno. Esos, en consecuencia, tienen alta tendencia a formar enlaces polares. Bueno, entonces, una vez que hemos visto que se forman enlaces polares, creo que habíamos quedado acá. Interacciones no covalentes. Ahora, hemos visto cómo los átomos se unen y forman moléculas. Estas moléculas pueden ser apolares, si es que no hay diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el enlace, o pueden ser moléculas polares, cuando hay diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el enlace. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se asocian las moléculas? Porque tampoco vemos en la naturaleza moléculas volando, ¿no? Tampoco en los tubos de ensayo están moléculas así sueltas, estarían en estado de vapor tal vez, o estado gaseoso, pero por lo general no. Estas interacciones no covalentes nos ayudan a explicar, recuerdan, el estado líquido y el estado sólido. Y se llaman también atracciones intermoleculares. ¿Cómo se explicaría la presencia de atracciones intermoleculares? Es decir, como su nombre dice, cómo se atraen las moléculas entre sí. Y eso es muy, muy, muy importante en bioquímica. Todas las moléculas, si bien están formadas, la mayoría de las biomoléculas, por carbono e hidrógeno, pero también tienen grupos funcionales. Los grupos funcionales le darán la esencia funcional a esas biomoléculas, igual que en las moléculas orgánicas. Por ejemplo, esta es la molécula de un monosacárido. Reconocemos el grupo funcional oxidrilo, 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 pero también encontramos biomoléculas, por ejemplo, el flavin, adenín, dinucleótido, ahorita no importa, vamos a ver eso después. Pues fíjense la complejidad en cuanto a grupos funcionales que están presentes. Estos grupos funcionales pues le van a dar la característica a esta estructura. Por ejemplo, vemos aquí un enlace amida, aquí vemos otro enlace amida, vemos el grupo oxidrilo, grupos oxidrilo, el grupo fosfato, etc. Este es un grupo funcional que puede formar enlace con el agua, pero este hidrógeno no. Las atracciones intermoleculares no covalentes, ¿no? Son mucho más débiles que las covalentes. Son simplemente, por eso su nombre, atracciones intermoleculares. Valga la aclaración, son no covalentes. Entre las atracciones intermoleculares, que era parte de lo que les había dicho que repasen, tenemos de dos tipos: atracciones intermoleculares de naturaleza electrostática y atracciones intermoleculares de naturaleza hidrofóbica. Dentro de las atracciones intermoleculares de naturaleza electrostática, que ustedes conocen muy bien, están los famosos puentes de hidrógeno. Son relativamente fuertes, es decir, son las atracciones intermoleculares de todo el grupo que existe, los más fuertes, los puentes de hidrógeno. Se presenta entre moléculas polares y es una atracción responsable de la unión no covalente entre moléculas polares, por ejemplo, y el agua. Por ejemplo, vemos aquí que este oxidrilo puede formar un puente de hidrógeno con el agua. Este también podría, pero este no. ¿Por qué este no? Aquí surge el concepto del puente de hidrógeno. Y vale la pena ahorita que ustedes escriban esto, por favor, aunque ya sé que ustedes saben, pero no quiero dejar ese cabo suelto. ¿Qué es un puente de hidrógeno? Escriban, por favor. Un puente de hidrógeno es una atracción intermolecular que se establece entre un átomo, fíjense mi cursor, entre un átomo electronegativo pequeño que está unido a un átomo de hidrógeno
con otro átomo electronegativo pequeño. Con otro átomo electronegativo pequeño. Y de ahí viene el nombre de puente. Si se fijan ustedes, este oxígeno, fíjense en mi cursor, este oxígeno es el átomo electronegativo pequeño que está interaccionando mediante puente de hidrógeno con este otro oxígeno. El puente, obviamente, es el hidrógeno. Ahora, si ustedes recuerdan, ¿qué grupos funcionales forman puentes de hidrógeno? A un ladito escriban, por favor, ¿qué grupos funcionales susceptibles de formar puentes de hidrógeno? Grupos funcionales, repito, susceptibles de formar puentes de hidrógeno. Ponga el grupo oxidrilo, encabezando la lista. Grupo oxidrilo. O hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, no quiero decir OH, por favor, no hay de eso, oxígeno, hidrógeno. Luego, el grupo sulfidrilo, perdón, el grupo amino, pueden poner NH2, bueno, el grupo amino. Y el grupo sulfidrilo, azufre, hidrógeno 2. Pues estos son los que forman puentes de hidrógeno entre moléculas del mismo tipo o entre otras moléculas susceptibles también de formar puentes de hidrógeno, como por ejemplo el agua. ¿Está claro, chicos? Si quieren que repita, me dicen. Si no, pasamos. Entonces, atracciones intermoleculares. Esto es sumamente importante en bioquímica. Tenemos los puentes de hidrógeno. Se establecen, repito, solamente cuando existen los 3 grupos funcionales que les he dictado. El grupo oxidrilo, el grupo amino y el grupo sulfidrilo. Se asume la definición que se refiere a la atracción de un átomo electronegativo pequeño con otro átomo electronegativo pequeño a través de un átomo de hidrógeno. Pues fíjense aquí, puesto con el agua. Podría ser también, fíjense, este es un grupo aldehído, ¿verdad? Este R, puesto R de modo general, podría ser un monosacárido o parte de un polisacárido. Y que se atrae por puente de hidrógeno con este otro nitrógeno. Fíjense, aquí estaría el grupo amino. Este grupo amino va a formar un puente de hidrógeno con este oxígeno. Y formará un puente de hidrógeno. La definición que les di, un átomo electronegativo pequeño unido a un hidrógeno, pues se está cumpliendo acá. Un átomo electronegativo pequeño se une, sufre atracción intermolecular con este otro oxígeno, porque aquí tiene, recuerdan, 2, 4, serían 2 pares de electrones en este caso, ¿no? Y que se forma el puente de hidrógeno. Este sería una atracción intermolecular de tipo puente de hidrógeno. Les he puesto esto para que no crean que solo es con el agua, ¿no? Esto podría ser, repito, un monosacárido, un polisacárido, disacárido, etcétera. Este podría ser un aminoácido o parte de una proteína. Estoy citando un poco ejemplo de las biomoléculas que vamos a estudiar. Seguimos en atracciones electrostáticas. Tenemos los puentes salinos, es decir, iones positivos atraídos por iones negativos. Podemos ver aquí, por ejemplo, este es un grupo carboxilo. Ustedes ya conocen muy bien eso. El R que he puesto aquí podría ser un ácido graso. Cuando pierde este ácido graso un protón, se forma el carboxilato, ¿verdad? La base conjugada de este ácido, que va a tener una carga negativa. Pues podría ser atraída, fíjense, por este nitrógeno que tiene un protón de más, por eso está con carga positiva. La carga positiva corresponde aquí, ¿verdad? Ustedes saben eso. Esto podría ser un aminoácido, podría ser, repito, una proteína, ya no importa. Pero aquí se observa que hay una atracción electrostática. Carga negativa se atrae con carga positiva. No es tan frecuente, pero es más frecuente son las atracciones, digamos, por puentes de hidrógeno. Pero también existe esto. El segundo tipo de atracciones intermoleculares de naturaleza hidrofóbica, hemos dicho, son electrostática e hidrofóbica. Dentro de la electrostática, puente de hidrógeno y puente salino. Ahora, atracciones de naturaleza hidrofóbica, tenemos las fuerzas de Van der Waals. Estas sí son fuerzas muy débiles, que mantienen unidos de manera temporal a moléculas no polares. Por ejemplo, se he puesto ya aquí, este sería más o menos es la estructura de un ácido graso con otro ácido graso. Los ácidos grasos se pueden atraer entre sí, formando moléculas un tanto más complejas, y la pregunta es, ¿cómo se atraen? Fíjense, a nivel del grupo carboxilo, acabamos de ver que sería esto un puente de hidrógeno.
Pero en esta larga cadena hidrocarbonada, ¿cómo se atraen? ¿Recuerdan ustedes a los alcanos? ¿Cuál es la atracción intermolecular entre alcanos que justifica que el propano, el butano, el pentano sean líquidos? Pues se atraen por fuerzas de Van der Waals. Entonces, todas estas cadenas hidrocarbonadas se atraen por atracciones débiles, temporales de Van der Waals, y esta parte por puentes de hidrógeno. Esas atracciones hidrofóbicas tienen gran importancia en bioquímica. Da lugar a que, por ejemplo, moléculas de este tipo, que les he dicho que sería un ácido graso, una cabeza polar y su cola apolar, da lugar a este tipo de estructuras. Repito, cabeza y cola. Y estas estructuras hidrofóbicas son fundamentales en bioquímica. Dan lugar a el hecho de que estas colas apolares con atracción hidrofóbica puedan formar barreras hidrofóbicas. Este es el caso de las membranas lipídicas, que son las que rodean las células, y no solo las células, también todas las organelas o sus organelos. Entonces, si esta cabeza es polar y esta cola es apolar, recuerdan química orgánica, semejante atrae o disuelve a semejante. Entonces, si tenemos varias de estas moléculas colocadas y hagan alusión a esto, cabeza y cola, las colas serán atraídas con las colas, o sea, apolar con apolar. Y estas cabezas que son polares quedarán en los extremos. Entonces, esto es lo que se llamaría, o lo que nos estamos mencionando, las barreras hidrofóbicas. Colas apolares se atraen con colas apolares. Entonces nos queda un extremo hidrofílico, un interior hidrofóbico y el otro extremo también hidrofílico. ¿A qué nos hace recuerdo esto? Pues a las membranas. Si ustedes recuerdan, han visto en biología a la estructura de la membrana, la teoría del mosaico fluido, que vamos a ver en el capítulo de lípidos, eso. Y vamos a ver sus transportes, etc. Bueno, esta es una parte de una membrana plasmática. Y si vemos aquí, fíjense, están las cabezas y las colas. Cabezas y colas. Colas apolares se atraen entre sí. Cabezas polares con cabezas polares quedan en la parte, digamos, en ese caso la membrana plasmática, en la parte externa, que es hidrofílica, y la otra parte externa, la otra parte que ya sería el interior hacia el citoplasma, también es una región hidrofílica. Entonces, gracias a esta estructura de estos lípidos, no son ácidos grasos, aquí son lípidos, vamos a ver eso después, de estos lípidos con cabezas polares y colas apolares, es que se reconoce regiones hidrofóbicas y regiones hidrofílicas. Entonces, las atracciones de Van der Waals sí tienen mucha importancia en bioquímica. Esto justifica las regiones hidrofóbicas. Bueno, eso entonces en cuanto a atracciones intermoleculares. Ahora, ¿cuál es la composición de las células? No estoy hablando ya ahora de los organismos vivos, ni cómo se unen los átomos, ni cómo se asocian las moléculas. Ahora veamos las células, ¿de qué están compuestas? ¿Recuerdan qué es la definición de bioquímica? Pues es el estudio de las biomoléculas o de los seres vivos a nivel molecular. Pero veamos a las células. Los organismos vivos tienen en sus biomoléculas principalmente 6 elementos químicos que hemos visto: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo. Pero en la composición química de las células reconocemos 2 grandes grupos: las sustancias orgánicas y las sustancias inorgánicas. Veamos las sustancias orgánicas. Las sustancias orgánicas constituirían los principales componentes de los organismos vivos y son proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Se conocen como biomoléculas. Este es el objeto de nuestro estudio. Estas biomoléculas, las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Repito, ¿cuáles son las biomoléculas? Proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Vamos a ver todo esto este año. Obviamente, en cada uno de estos vamos a ver sus subtemas, ¿no? Que ayudan a entender mejor. Seguimos en composición química de las células. ¿Y cuáles son las inorgánicas?
también tienen muchísima importancia. Si bien nosotros vamos a estudiar a las biomoléculas, no podemos dejar de mencionar a las sustancias orgánicas como importantes componentes químicos de las células. Y entre estas sustancias inorgánicas, pues se lleva la flor, diríamos, el componente más importante para la vida, el agua. Sin agua, ningún ser vivo puede vivir. Pero también están importantes otras sustancias inorgánicas muy importantes, los minerales. Son elementos inorgánicos que se encuentran en sus formas iónicas, en forma de calcio, cloruro, cobalto más 2, ion cúprico, cuproso, ion cúprico, ferroso, férrico, magnesio, fósforos, que ya hemos visto su importancia, potasio, sodio, azufre, zinc. Estos minerales, aquí aumente esto, cobran gran importancia, sobre todo en la bioquímica de las proteínas, importantes en la bioquímica de las proteínas, sobre todo de las enzimas. Muchos de estos son cofactores de las enzimas. Sin estos no funcionarían las enzimas, vamos a ver más adelante. Entonces, si un poquito recordamos de conocimiento común, vulgar, diríamos, todos sabemos qué es lo que necesita un ser vivo para un ser, digamos, superior, un ser humano para vivir. Necesita consumir proteínas, necesita consumir carbohidratos, fíjense en mi cursor, necesita consumir lípidos, o no va a consumir ácidos nucleicos, pero forman parte importantísima de la estructura celular. Pero también necesitan agua, sin agua no viven, y también necesitan minerales, ¿recuerdan? Se debe tomar vitaminas y minerales, aparte digamos, de la nutrición con los macronutrientes, que serían las biomoléculas. Estos serían micronutrientes, los minerales. Y para tener una idea de estas biomoléculas, cómo están distribuidas en una célula, qué habrá más, cuáles biomoléculas tienen mayor variabilidad, pues les he puesto aquí una tablita que es su fuente, les he puesto eso en las diapositivas, es el Boinsky, y nos muestra la composición química aproximada de Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria, obviamente toda bacteria es unicelular, pero digamos, ha sido muy útil para el avance de la ciencia, sobre todo en bioquímica. Es una bacteria que se multiplica cada 3 horas, relativamente sencilla de estudiar. Y vamos a, digamos, expresar aquí la composición química aproximada de esta bacteria, que si bien no puedo decir que la composición química de Escherichia coli es igual a la de un hepatocito, ¿no? O de un adipocito, obviamente no, pero de un modo general es un patrón que se cumple. Entonces, por ejemplo, tenemos los componentes, el agua, proteína, DNA y RNA, carbohidratos, lípidos. Lo que he puesto en flechitas estoy haciendo alusión a las biomoléculas. Pues estarán también iones inorgánicos, etc. Entonces, si vemos aquí, porcentaje de peso húmedo. En palabras más simples, aumente ahí en su tablita, sería la porcentaje en peso húmedo, la cantidad relativa. Cantidad relativa. Luego tenemos peso molecular promedio en gramos mol. En palabras más sencillas, peso molecular promedio sería el tamaño. Pongan ahí tamaño, les va a ayudar. Entre paréntesis, ¿no? Te estoy diciendo más simple, de manera más accesible. Número aproximado de moléculas por célula. Bueno, entonces esto es lo mismo. ¿Qué cantidad de estas moléculas hay por célula? Y tipos de moléculas por célula. Entonces aquí estaríamos hablando de la variedad, ¿no? Cuando hay mucha variedad, poca variedad. Bueno, entonces veamos el agua. El agua, en cuanto a cantidad relativa, hemos dicho, ¿verdad? Cantidad relativa, 70%. Fíjense, es la molécula más abundante. Su peso molecular sabemos, número aproximado de moléculas por célula, pues enorme, ¿verdad? 4 por 10 a la 10 sería como 40.000 millones, ¿no? Tipos, pues un solo tipo, agua. Las proteínas, su cantidad relativa es el 15%. Fíjense, en peso húmedo total es 15%. Su peso molecular promedio varía entre 10.000 a 100.000 gramos mol. Eso vamos a hablar a qué se refiere en Daltons también cuando lleguemos al tema. Y el número aproximado por molécula, fíjense, entre 2 a 3 millones de
de moléculas de proteína hay en una sola célula. Y tipos o variedad, pues fíjense, desde 2.000 a 3.000 tipos de proteínas, o sea, enorme variedad. El DNA, cantidad relativa, pues un solo DNA. ¿Qué estoy queriendo decir aquí? Pues Escherichia coli es una bacteria, una célula procariota, solo tiene un cromosoma. Entonces tiene por eso uno. Una célula humana, ustedes saben que es diploide, puede tener 46 cromosomas, o sea, aquí habrá 46 en una célula humana, ¿no? Estoy hablando de Escherichia coli, bacteria unicelular. Su peso molecular, el peso molecular elevadísimo del DNA, número aproximado por célula, hay entre 2 o 4, dependiendo del tipo de célula, en qué momento si se está replicando, y tipos uno solo. RNA puede haber 6, porque esto hay varios, RNA mensajero, RNA de transcripción, etcétera, hay 6. Carbohidratos, pues 3% en peso total, su peso molecular promedio va en este sentido, el número aproximado también es abundante y el tipo también relativamente alto. Lípidos, peso más o menos aproximado, cantidad relativa, diré, 2% en peso húmedo, peso molecular aproximado tienen acá. ¿Y qué es lo que aquí vamos a sacar como conclusión de observación? Fíjense, ¿cuál es la biomolécula con mayor variedad que existe en una célula? Y no solo en Escherichia coli, en todas las células. La biomolécula que existe en mayor variedad, pues son las proteínas. En mayor cantidad, pues están también los carbohidratos, también tienen gran cantidad las proteínas. Carbohidratos y proteínas existen en gran cantidad, pero se lleva a la flor en variedad las proteínas. Por eso es tan importante estudiar las proteínas. ¿Cuál es la biomolécula más grande? Pues el DNA, ¿verdad? Aquí hemos dicho tamaño es el más grande. Si nos fijamos, 2.5 por 10 a la 9, pues supera cualquiera de estos tamaños. Es la molécula más grande. Entonces, la de mayor variedad, las de mayor cantidad y las moléculas más grandes en Escherichia coli. De un modo general, el patrón se cumple para otro tipo de células. Perdón, antes de pasar aquí, les voy a dar unas preguntitas acá. Decimos que el porcentaje en peso total del agua aquí está en 70%. Ustedes han debido escuchar siempre que la cantidad de agua en la célula está bordeando el 99%, porque aquí aparece 70%. Proteínas, dice 15% en peso, pero fíjense cuánta variedad hay. Entonces, si hablamos de cantidad relativa, incluso fíjense, relativamente 15 sigue siendo mayor que cualquiera de estos números. Pero quiero que escriban esto, por favor, para la siguiente clase. Ya les di otra tarea en la anterior clase. Vamos a resolver al final del capítulo, las preguntas que les he dado, pues respondemos para que quede clara la respuesta. Escriban, por favor, pregunta. Explique por qué se dice que alrededor del 50% de materia en base seca, explique por qué se dice que alrededor del 50% en base seca de la célula corresponde a las proteínas. En base seca es 50%. ¿De dónde sale ese valor? Otra pregunta. Explique por qué se dice que la cantidad total de moléculas de agua está alrededor del 99% de todas las moléculas de la célula. Está alrededor del 99% de todas las moléculas de la célula. 99% aproximadamente es agua en la célula, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los componentes de la célula, ¿no? Hemos dicho que entre las biomoléculas va a ser todo el año vamos a ver biomoléculas. Ahorita hemos dicho que entre los componentes inorgánicos el agua es el principal componente, ¿no? Es el principal disolvente biológico. Sus propiedades se deben a que es una molécula polar. Es un excelente solvente de sus solutos polares e iónicos e interacciona con
todas las biomoléculas mediante atracciones de puentes de hidrógeno. Si recordamos la estructura del agua, recuerdan el oxígeno más electronegativo que el hidrógeno estará parcialmente negativo, hidrógeno parcialmente positivo. A su vez, este ángulo, ¿verdad?, se refiere al ángulo de los orbitales moleculares que ustedes han visto en orgánica. Y pues podrá formar puentes de hidrógeno con esta estructura. Por ejemplo, este es un monosacárido. ¿Recuerdan lo que hemos dicho? Podrá formar con este oxidrilo, puentes de hidrógeno, podrá formar con este oxidrilo, con este. Pero no podrá formar con este, ni con este, ni con este otro. Consecuencia, si puede formar puentes de hidrógeno, va a solvatar esta estructura. Entonces, por lo que sabemos, apenas vemos esta estructura, podemos deducir, esta estructura sí es soluble en agua. Posee una constante dieléctrica muy elevada, ustedes han hablado de son orgánica, que el hecho de que hacer una molécula polar puede separar dos iones de carga igual, pues evitando, ¿no?, neutralizando su atracción mutua. Es una de las moléculas más polares. Sin agua no viviríamos. Fíjense, las propiedades del agua explican muchas propiedades, incluso en otros organismos en el planeta. Explica por qué los icebergs flotan, ¿no?, en los polos, por qué no se hunden. Ustedes han debido hablar eso en química, ¿verdad? Ustedes ya saben eso. Las enormes propiedades del agua, bendito elemento. La química del agua ha dado lugar a un concepto importantísimo a nivel químico y de crucial importancia en bioquímica, el pH. Entonces vamos a ver el pH y los valores fisiológicos del pH. Si consideramos que el agua se disocia, si bien el agua está neutra, pero puede encontrarse disociada. ¿Cómo? Cediendo un protón más un oxidrilo. Si le llamamos a esta ecuación 1, veremos que luego este protón, al ser sumamente activo, va a ser captado por otra molécula de agua. Imaginemos que hay un mol de agua. En un mol, ¿cuántas moléculas de agua hay, chicos? Chicos, en un mol, ¿cuántas moléculas de agua hay? ¿A qué es igual un mol? Chicos. 6,023 por 10 a la 23. Eso, en un mol hay 6,023, hasta 2 dígitos por 10 a la 23 moléculas. Gracias. ¿Quién contestó? No sé quién contestó. Bueno, en todo caso. Está bien. Seguimos, perdón. ¿Dónde estoy? Acá. Entonces, si existen 6,0, en un mol nada más, existen 6,02 por 10 a la 23, pues esos 6,02 por 10 a la 23, que son trillones de moléculas, el protón que se ha ionizado reaccionará con otra molécula de agua y formará hidróneo. Si sumamos estas ecuaciones que ocurrirían en el ámbito acuoso, se van los dos iguales y resulta que por cada 2 moléculas de agua se forma un mol de hidróneo y un mol de oxidrilo. Se observa así qué cosa, qué nos llama la atención, que el agua es anfótera cuando se disocia, y cuando se disocia, la concentración del hidróneo es igual al del oxidrilo. Asumimos que es neutra. Lo importante aquí que estoy queriendo recalcar es que al ser anfótera va a tener una gran propiedad. Primero, aquí está actuando, fíjense, está donando un protón al medio, entonces está actuando como ácido. Y aquí esta molécula de agua está aceptando un protón, entonces aquí el agua está actuando como base, demostrándonos su anfoterismo. Entonces, cuando el agua se disocia, nos hemos dicho que forma una molécula de hidróneo, diríamos, cantidades iguales de hidróneo y oxidrilo. Este es un equilibrio. Ustedes lo han visto muy bien. Voy a cerrar esto. Este equilibrio se denomina el producto iónico del agua, o KW, ¿no?, de water, la W. Producto iónico del agua. El producto iónico del agua a 25 grados es 1 por 10 a la menos 14 molar a la menos 2, perdón, al cuadrado. 10 a la menos 14 por molar al cuadrado. Si esto es así, pues el producto iónico del agua es, ¿qué sería KB? Es el producto de las concentraciones del hidróneo y del oxidrilo. Y si es igual a 1 por 10 a la menos 14, ¿no?, asumimos que la concentración del hidróneo será 1 por 10 a la menos 7 y la concentración del oxidrilo 1 por 10 a la menos 7.
Ustedes saben que en producto de exponentes se suman los exponentes, ¿no? Entonces, de esto se deriva que la concentración del hidronio es 1 por 10 a la menos 7 y del oxidrilo 1 por 10 a la menos 7. Es decir, que podemos decir que a 25 grados centígrados, que es esto aquí, el pH del agua pura o de cualquier solución acuosa que contenga concentraciones iguales de hidronio y oxidrilo, pues su pH será 7. Si ustedes hacen el cálculo aquí, el pH es igual, recuerdan, al logaritmo negativo de la concentración de hidronio o la concentración de oxidrilo, el pOH, nos va a dar 7 y 7. Entonces, el pH es 7. Sin embargo, otra tarea. Escriban. El valor del pH depende de la temperatura. El valor del pH depende de la temperatura. Por ejemplo, a 37 grados, la concentración de hidronio en una solución es 1.6 por 10 a la menos 7 molar. 1.6 por 10 a la menos 7 molar. ¿Cuál es el pH? ¿Cuál es el pH? Bueno, esa es otra tarea. Bueno, entonces hemos recordado sobre el pH, pero hemos dicho que nuestro subtítulo es los valores fisiológicos del pH. Existe un margen de pH fisiológico que lo vamos a ir usando en muchos temas. Este pH fisiológico es un intervalo entre 6,5 y 8. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este intervalo los procesos bioquímicos tienen lugar y son compatibles con la vida. Un pH por encima de 8 ya es incompatible con la vida, o pH inferior a 6,5 se vuelve incompatible con la vida, excepto el pH del estómago, ¿no? Que es 2. Es una excepción. Pero a nivel sanguíneo, a nivel intracelular, pues solamente las reacciones bioquímicas van a llevarse a cabo si están en este intervalo. Ese se llama el pH fisiológico, 6,5 a 8. Otra pregunta de tarea. ¿Cuál es el rango de pH de la sangre? ¿Cuál es el rango de pH de la orina? Bueno, ya tienen varias tareas, ¿verdad? Una vez que hemos terminado con todo esto, vamos a entrar al estudio de las biomoléculas. Pero ya son las 12, chicos, vamos a quedar ahí. Quedamos en las biomoléculas. Ahora empezamos a estudiar, como quien dice, primero con un aumento de 10x a las biomoléculas. Luego vamos a entrar a estudiar con un aumento de 40 o 100x.